La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, buenos días. Estamos aquí en la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma en el Estado de Hidalgo. En esta ocasión con una conferencia virtual denominada Prevención del Lavado de Dinero con criptoactivos. Es necesario mencionar en un principio que la prevención se refiere a los actos constitutivos previos a la realización del delito. Esto es, estamos en una etapa previa y vamos a revisar las regulaciones administrativas, básicamente a través de los cuales se establece las medidas preventivas. Vamos a ver también las etapas del lavado de dinero, algunas de sus características como delito, cuáles son el sujeto activo, el sujeto pasivo, y decir que el lavado de dinero es sobre todo un delito específicamente referido al movimiento, administración, transferencia, custodia, posesión de recursos económicos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar su destino y, sobre todo, darle apariencia de recurso lícito, con el cual financiar más actividades delictivas a escala simple o a escala ampliada. El lavado de dinero se encuentra regulado en los penales del básicamente en la mayoría de los códigos estatales, en el capítulo del encubrimiento. Esto es como una forma de esconder los recursos para darles una apariencia, de legalidad. Esto es con el propósito de realizar, como he dicho, más delitos. Pero en esta ocasión vamos a especificar que se trata de criptoactivos. Pero antes de entrar a los criptoactivos, tenemos que precisar que el lavado de dinero es pernicioso, es dañino para las economías, causa un mal, causa diversos problemas económicos, políticos y sociales. Es un delito nuevo que tiene en el Código Penal alrededor de 30 años. Ya que desde 1996 fue cuando se incluyó en el Código Penal. Quiero mencionar que antes de ello, el lavado de dinero no era conocido. Estaba asociado desde 1988, sobre todo al tráfico de drogas, teniendo como delito predicado el tráfico de drogas en la Convención de Viena. A partir de entonces, en el contexto internacional, se regula esto como delito
hacia el año 2000 en la convención de Palermo, Sicilia, Italia, también conocida como Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde en su artículo 6 se establece que todos los países, fíjense ustedes, todos los países deben de tener regulado el delito de lavado de dinero, también conocido como blanqueo de capitales, blanqueamiento de activos. Básicamente, activos significa que pueden ser activos financieros y no financieros. Financieros porque utilizan el sistema financiero mexicano o sistema financiero internacional indistintamente, y no financiero se refiere a los bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, tenemos en una primera aproximación que el lavado de dinero se refiere a todos los tipos de bienes muebles, inmuebles, dinero, monedas metálicas que son incluidas como portadoras de valor. El dinero se destaca por tres características básicas. Ya nos dijo John Maynard Keynes desde 1945 en su libro Teoría General del Interés, la ocupación y el dinero. Este prestigioso economista del siglo pasado nos señaló que el dinero tiene tres funciones básicas, tres funciones esenciales que son medida de valor, esto es, medida de valor de los bienes como medio de atesoramiento, a través del cual se puede especificar, se puede acumular la riqueza de los bienes, y la tercera, unidad de cuenta. Esto es una medida, un medio a través del cual se puede evaluar el valor, contar, especificar el valor de las cosas. Tres funciones de dinero a través de los cuales ese se vuelve el más líquido de los activos. Es de liquidez inmediata y es inmediatamente aceptado por la mayoría de las personas que intervienen en las transacciones, por no decir que todas las personas que intervienen en las transacciones con dinero. Desde 1988 se incluyó, como mencionaba, como un delito el lavado de dinero que provenía de otro delito. Esto es específicamente de un delito que tenía que ver con el tráfico de drogas. E incluso antes de eso, hacia 1970, es cuando se establece la primera regulación en el contexto internacional en los Estados Unidos de Norteamérica, que se denomina la Bank Secrecy Act, la ley del secreto bancario, que establece que los bancos o instituciones financieras deben de realizar reportes. Reportes los denominan reportes de operaciones sospechosas. Esto es los depósitos de cantidades ilimitadas de dinero que antes no eran controladas de ninguna manera, que antes no eran reguladas de ningún
que no tenían ningún tipo de regulación, ni había límites, ni existía especificidades para registrar las transacciones de esas cantidades en efectivo. Todos hemos visto alguna película del Scarface en donde el cara cortada llega con bolsas de dinero a las instituciones bancarias, las deposita y no hay ninguna restricción. Ese fenómeno aumentó y es a partir de 1970 que se regula el registro de los depósitos de esas operaciones siempre y cuando tengan que ver con una situación que carezca de justificación. Se denominaron desde entonces reporte de operaciones sospechosas. En México no se utiliza el término sospechoso, se utilizan otros términos como lo son de operaciones relevantes, preocupantes, inusuales, básicamente. En nuestro país, la regulación proviene ya desde aquella establecida en 1970 en la Bank Secrecy Act. Tiene influencia, una influencia decisiva en otras estructuras preventivas. Viene a continuación, entonces, después de la Convención de Viena, la Convención de Palermo, como he mencionado, en donde obliga a la mayoría de los países miembros, a todos los países miembros, a tipificar. Esto quiere decir a describir las conductas típicas de lavado de dinero. En nuestro país es en 1996 que el lavado de dinero deja de ser un delito fiscal. Tradicionalmente se le asociaba con un delito de omisión de contribuciones, sobre todo como un delito fiscal. Por esa razón, Al Capone y los intocables, desde la época de los años 30, persiguen a Alphonse Capone y lo procesan penalmente por un delito de contenido fiscal, porque no se conocía otros mecanismos regulatorios, porque no se habían desarrollado otros medios a través de los cuales investigar y perseguir penalmente este delito, sino que se le asociaba a la a la omisión del pago de contribuciones, teniendo una naturaleza estrictamente fiscal. Así es como nace en el artículo 105 en el Código Fiscal de la Federación hacia principios de la época de los años 80. Entonces, ¿qué tenemos? En el contexto internacional, dos convenciones básicamente, la de Viena y la de Palermo, en 1988 y año 2000, y en el contexto nacional tenemos el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, que desde 1996 le da el carácter de autónomo, ya no como un delito predicado del tráfico de drogas exclusivamente, sino un delito que se comete siempre y cuando los recursos provengan de una fuente ilícita.
de una fuente que se haya dado en quebrantamiento con la ley, que es la comisión de un delito. Esto es esencial para comprender la naturaleza de el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es también conocido como lavado de dinero. El dinero solo es una expresión específica de algo más genérico, que son recursos económicos sobre los que haya indicios de que son ilícitos y que no se haya podido comprobar su originalidad legal. Esto es crucial para entender el, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre la magnitud se ha dicho mucho ya desde su creación. Los efectos son perniciosos, como he mencionado. Entre ellos destaca la obstrucción de la justicia, básicamente porque daña la economía nacional, básicamente porque deteriora la competencia económica y porque altera las fuentes de competencia. Por esa razón, ya desde el 2013, en México se promulga una ley crucial que es conocida como la ley antilavado. Esta ley antilavado se promulga en el 2013 y establece, se llama Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Repito, ley antilavado, y establece actividades vulnerables en su artículo 16, que son los famosos gatekeepers, que son los famosos porteros de actividades que se pueden ser instrumentalizadas, actividades que pueden ser instrumentalizadas para el lavado de dinero. En el contexto internacional, continuando con nuestra línea de tiempo, tenemos que hacia el año 1998-99, surge el Grupo de Acción Financiera Internacional. Incluso desde antes, desde la época de los años 80, el juez Giovanni Falcone, un juez italiano que trabajó contra la mafia siciliana, estableció que para desarticular a las organizaciones delictivas era necesario seguir la ruta del dinero, era necesario trazar el origen de los recursos ilícitos y su trayectoria que es objeto de estudio en las regulaciones que se desarrollan con posterioridad, incluso hasta llegar a la época de los criptoactivos. Pero estamos en el 2013 y en esas actividades vulnerables se establecen a los famosos porteros de las entidades que pueden ser instrumentalizadas por el lavado de dinero, tales como, por ejemplo, la comercialización de obras de arte, tales como, por ejemplo, la comercialización habitual de vehículos, de cualquier tipo de vehículos nuevos o usados, y así sucesivamente hasta especificar 16 actividades vulnerables. La última en haber sido incorporada
es relacionada con los criptoactivos. Por otro lado, si regresamos al Grupo de Acción Financiera Internacional, realiza estándares internacionales para la prevención y persecución del lavado de dinero y tiene un trabajo que es de conocimiento mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se denomina las 40 recomendaciones del GAFI contra el lavado de dinero. 40 recomendaciones. La recomendación 29 es la relacionada a las nuevas tecnologías y señala que debe estudiarse, que debe analizarse el uso de nuevas tecnologías en los procesos de lavado de dinero en virtud de su uso permanente y continuo y la disrupción que esas representan para los canales tradicionales de el lavado de dinero. El lavado de dinero tiene, según el Grupo de Acción Financiera Internacional, tres etapas que se presentan unívocamente, simultáneamente o secuencialmente. En primer lugar, la colocación. En segundo lugar, la estratificación o dispersión. Y en tercer lugar, la integración. ¿A qué corresponden estas etapas? La primera etapa corresponde cuando los fondos ilícitos son colocados en el circuito financiero, ya sea nacional o internacional. Cuando el recurso se coloca, se ingresa al circuito financiero nacional o internacional. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, cuando el recurso económico pasa por un proceso de diversificación, de estratificación. Esto es, pasa de la cuenta A a la cuenta B, de la cuenta B a la cuenta C, de la cuenta C a la cuenta D, de la cuenta D a la cuenta E, y de la cuenta E vuelve a pasar a la cuenta A en un proceso de retorno. Cabe mencionar que estas cuentas pueden encontrarse incluso en el extranjero. Y es difícil su trazabilidad. Entonces, la tercera fase finalmente es la fase más lucrativa, la fase de mayor retribución para el sujeto activo, para el lavador, que es la integración. La integración implica ya la adquisición de fraccionamientos, la adquisición de autos de lujo, la adquisición de edificios, la adquisición de gasolineras, la adquisición de cualquier tipo de bien que se puedan imaginar. La tercera fase es la más lucrativa de las tres y se da cuando el recurso ya ha sido diluido en materia de origen. Esas tres fases están establecidas por
por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, quien también ha desarrollado tipologías que tienen que ver con el principio jurídico penal de tipicidad, pero no es lo mismo. La tipicidad es la descripción de la conducta típica y la manera en que la conducta se ajusta a la descripción, mientras que la tipología se refiere a modelos abstractos de comisión de delitos. Las tipologías tienen que ver con el modus operandi, el modo en que se operó la transacción financiera en cada caso y que tuvo como consecuencia que a través de ese conjunto de actos ejecutivos se escondió el origen ilícito de los recursos. Una tipología es una manera de lavar dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene desarrolladas tipologías y en esas tipologías aparece el uso de criptoactivos, aparece el uso de criptomonedas. Las criptomonedas no son la excepción. Entonces tenemos que en el 2013 la ley para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita enuncia en la última de sus reformas los criptoactivos como un medio para lavar dinero, como un medio que es vulnerable. Otras obligaciones que tiene esta ley es la de básicamente 3 características esenciales. Número 1, bueno, cuatro características esenciales. Una es que crea en la Fiscalía, en la hoy Fiscalía General de la República, una unidad de investigación y persecución dirigida por el Ministerio Público que se denomina Unidad de Análisis Financiero, a través de la cual se va a perseguir el delito, a investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La segunda es que establece a las actividades vulnerables la obligación de avisar a la autoridad y en este caso al Servicio de Administración Tributaria que se realizan transacciones y también solicitar identificación de los sujetos que realizan las transacciones, algo que se da a realizar información años. Están los sujetos obligados, que en este caso son aquellos que realizan actividades vulnerables para guardar la información de las transacciones. Y una de esas actividades vulnerables es la prestación de servicios habituales de compra-venta de criptoactivos. En la actualidad tenemos que esas empresas que se dedican a mediar en la compra-venta de criptoactivos son los brokers, los famosos intermediarios, son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y deben de ser regulados, aunque hay también que no están regulados. Bien, entonces, las tipologías, se han detectado tipologías a través de las cuales es factible identificar
operaciones de lavado de dinero con el uso de criptoactivos. Otra de las obligaciones que establece la ley para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita es la prohibición de efectivo. Sí, así como lo escuchan, en nuestro país está prohibido el uso de efectivo para realizar transacciones económicas, pero siempre y cuando sean de determinado sector y por determinado monto. Esto está especificado en el artículo 32 de dicha ley. En el artículo 32 se establecen los umbrales a través de los cuales se prescribe la prisión, y eso hace que se cuestione el uso de efectivo, por ejemplo, en operaciones inmobiliarias. Se han presentado controversias a nivel jurídico que han llevado a la al Poder Judicial de la Federación a resolver a través de jurisprudencia, a través de tesis de jurisprudencia o a través de, perdón, criterios judiciales o tesis de jurisprudencia, que el uso de los recursos económicos en efectivo no está prohibido, no se prohíbe el uso del dinero, sino que lo que pasa es de que se regula el uso de efectivo. En una transacción, esto quiere decir que no se pueda realizar la operación cuando esa va más allá de un monto, sino que el medio de pago que debe de ser utilizado es el que se regula con el objeto de que deje un rastro, de dinero, que es el famoso rastro al cual se refería el juez Giovanni Falcone desde la época de los años 80. Entonces, en esta ley se retoma el espíritu de la trazabilidad de las operaciones financieras con objeto de que estas dejen un rastro específico en donde se determine comprador, vendedor, entre otras cuestiones, el monto de la operación, el bien. De esta manera sería fácil identificar en el caso de una persecución el origen y las características de la transacción. Entonces, lo que tenemos es que se regula el uso de efectivo, prohibiéndose el pago en efectivo, pero especificando que que el peso sigue siendo la moneda de curso legal y que se podrá utilizar otro medio de pago, tal y como se especifica en determinado criterio judicial que al respecto la Corte ha emitido. Entonces, lo que tenemos es una regulación del uso de efectivo. En el ámbito financiero, también tenemos regulaciones contra el lavado de dinero. La principal, la esencial, es la que se refiere al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que es necesario que
estas instituciones, aquellas que prestan el servicio de crédito, tengan medios preventivos contra el lavado de dinero, medios específicos a través de los cuales se va a dejar este rastro específico, este rastro del dinero, entre ellos el de conservar la información. En este caso, la conservación de información es por 10 años. 10 años están obligados a preservar la información en los bancos en particular. No solamente eso, sino que también están obligados a realizar reportes. Les voy a leer algunas características de los reportes. Reportes de operaciones inusuales, reportes de operaciones inusuales 24 horas, reporte de operaciones internas preocupantes, reporte de operaciones relevantes, reporte de operaciones con dólares en efectivo, reporte de transferencia de fondos internacionales, reporte de 24 horas de lista de personas bloqueadas, entre otras. Básicamente, les voy a mencionar 3 reportes esenciales que constituyen la columna vertebral de el sistema preventivo. El reporte de operaciones relevantes es aquel que se realiza en transacciones que incluyen depósitos de hasta a partir de $7,500 en efectivo, del equivalente a $7,500, esto es, serán unos 160,000, 170,000 pesos a partir de esa cantidad en efectivo. Reporte de operaciones internas preocupantes es cuando algún directivo, empleado, funcionario de la institución financiera comete alguna conducta, acto o transacción que pudiera estar relacionada con el lavado de dinero y con el artículo 400 bis, y también el reporte de operaciones inusuales. Reporte de operaciones inusuales en los cuales se detecta que toda aquella transacción que se salga de su perfil transaccional, del perfil definido por 3 características que son monto, número y frecuencia de las transacciones, aquel que se aleje de aquella operación que se aleje de aquel perfil, también deberá ser reportada. Entonces, tenemos básicamente 3 tipos de reporte. Hay otro tipo de mecanismos preventivos que establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que deben de ser considerados. Esencialmente tenemos un comité de comunicación y control a través del cual se ventila la institución financiera, los casos relevantes que se van a reportar a la autoridad. Se analizan las características de las transacciones, por ejemplo, y la capacitación es otro medio, la capacitación permanente, documentada de todo el personal en materia de lavado de dinero. Y esto es evidente porque los bancos pueden ser instrumentalizados para lavar dinero. Los bancos, de hecho, son los mayores lavadores de dinero en el mundo, ¿no? Y son instrumentalizados, son vehiculizados para lavar dinero. Entonces,
tenemos que esos reportes se constituyen como una fuente de información que podría ser judicializada a través de una investigación adecuada y que se basa o tiene como propósito dejar un rastro de dinero. Estas regulaciones establecidas en el artículo 115 son más detalladamente definidas en otra regulación que es paradigmática en materia de lavado de dinero, paradigmática porque constituye un modelo que es las disposiciones de carácter general a las que se refiere el artículo 115 y en materia de criptoactivos a las que se refiere el artículo 58 en el primer caso de instituciones de crédito y en el segundo de la ley para regular empresas de tecnología financiera. En estas disposiciones de carácter general se establecen tres principios básicos. Que son, número uno, identificar al cliente. Es una obligación esencial, ya sea persona física, persona moral. La identificación del cliente es un requisito esencial. En nuestro país no están permitidas las cuentas anónimas. Hay otros países que sí permiten las cuentas anónimas y es necesario a través de esta disposición, que es las disposiciones de carácter general a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito o 58 de la Ley de Empresas de Tecnología Financiera, que entre otras también hay regulaciones para el mercado de valores, por ejemplo, que se establecen esas tres características básicas. La de identificar al cliente y no solamente identificarlo en el sentido de solicitarle una credencial para votar en nuestro caso, sino también conocerlo. Este es otro principio esencial, el hecho del conocimiento del cliente, conocer de dónde vienen sus ingresos, por qué maneja esos ingresos, cuál es el destino que le da a esos ingresos, cuál es el monto, número y frecuencia de recursos que espera obtener, entre otras cuestiones. Y el tercero es, entonces, respecto al segundo principio, se constituye como esencial conocer a su cliente, el famoso KYC. Conocer a su cliente resulta un principio esencial ya desde los años desde la década de los años 80, cuando los banqueros, los 11 banqueros más grandes del mundo, se reúnen en Wolfsburg para definir que el principio de conozca a su cliente resulta esencial. El tercero es un principio desarrollado por el Grupo de Acción Financiera Internacional a través de su recomendación número 1, que es un enfoque basado en riesgo. Esto es asignar un riesgo a todos los clientes. Todos los clientes de las instituciones financieras tenemos un nivel de riesgo que cuando menos debe de ser bajo o alto, pero que puede ser bajo, medio, alto
u otras clasificaciones u otros rangos. En cuanto a la institución, riesgo en cuanto al cliente, riesgo en cuanto al producto, riesgo que se determina de conformidad con una metodología. Esto es en el ámbito preventivo. Son 3 características esenciales: identificar al cliente, conocer al cliente y metodología de enfoque basado en riesgo. Ok, entonces tenemos, entre otras cuestiones, que el esencial es el de conozca a su cliente, para lo cual los bancos pueden realizar incluso visitas domiciliarias para ver si el nivel de ingresos corresponde a su medio de vida o su medio de reproducción, como puede ser una fábrica o una empresa, para evitar que se trate de una empresa fachada, una empresa que sea instrumentalizada con el propósito de lavar dinero. ¿Ok? Entonces, de todo esto, también es necesario que se tenga instrumentalizado una estructura corporativa de prevención del lavado de dinero a través de un oficial de cumplimiento, un oficial que sea el responsable de evitar que la institución financiera, que la empresa de tecnología financiera sea utilizada para lavar dinero. Un responsable directo, un oficial de cumplimiento que debe estar certificado por el órgano supervisor de la prevención del lavado de dinero en el sector financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de unos mecanismos que tiene de certificación. Básicamente lo que tenemos entonces es una serie de formalidades a través de los cuales se estructura la prevención del lavado de dinero, y el uso de financieras no es excluyente, no es la excepción. ¿Por qué? Porque también en el uso de tecnologías financieras se caracteriza por el lavado de dinero. También hay tipologías que se ha detectado en diversos países que comprueban, que permiten comprobar a través de esas tipologías que realizan las autoridades mediante las reuniones del grupo de Egmont, por ejemplo. El grupo de Egmont es el grupo a través del cual se reúnen las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, que también es prescrita la unidad de inteligencia financiera como centro para recibir, distribuir y diseminar información en la Convención de Palermo como mecanismo preventivo. Entonces, la tecnología financiera no es la excepción. La tecnología financiera desarrollada a partir del 2009 con Satoshi Nakamoto, la persona que crea el Bitcoin, también es instrumentalizada para lavar dinero, en virtud de que se han detectado tipologías que tienen que ver con el lavado de dinero a través de empresas de tecnología financiera, y sobre todo a través de activos financieros tales como el Bitcoin, tales como alguna otra moneda electrónica. Aquí es necesario hacer una pausa
y referirnos a un trabajo seminal realizado por Satoshi Nakamoto en el 2009. No se conoce exactamente quién es Satoshi Nakamoto, no se sabe a ciencia cierta nada sobre la identidad de esta persona, incluso se cree que es un ente ficticio, que es un seudónimo, pero Satoshi Nakamoto crea en el 2009 los programas de realización de las monedas virtuales, que también son utilizadas para lavar dinero. Hay mecanismos financieros, están especificados en el artículo 58 de la Ley para Instituciones para empresas de tecnología financiera, y esperemos que funcionen. Actualmente hay 15 empresas registradas que tienen mecanismos financieros según la información disponible. Muy bien, pues eso sería todo. Agradezco mucho su atención. Estoy en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, a su disposición. Muchas gracias.